realidad esa idea fue lanzada y a mí me llega a través de Pura Cancina. En un primer tiempo yo me recibí en el año 75 de psicóloga y antes de recibirme se fundó CEP, Centro de Estudios Psicoanalíticos, que fue muy importante para los estudiantes, los psicólogos y los analistas de Rosario, porque venían de Buenos Aires, estaban nuestros mejores profesores de la facultad, analistas de Rosario, y era un centro de estudio justamente psicoanalíticos. En el año 76, cuando viene el golpe, empezaron a pasar las cosas terribles que empezaron a pasar, y nos pasaban a todos, así que se disolvió CEP. Quedó ese impasse, ese tiempo sin tiempo, y en ese momento, y ahí vuelvo al tiempo, empecé a trabajar, ni bien me recibí, en el Instituto de la Familia, donde íbamos muchos, que recién nos recibíamos y teníamos un lugar también de formación porque hacíamos reuniones clínicas. En ese lugar había quienes supervisaban, y entre ellas estaba Nora Alonso, que fue también miembro fundador de la escuela, que ya falleció, y con la que yo supervisaba en grupo. A partir de ese trabajo de supervisión con Nora Alonso, me llega la invitación a través de ella para participar de unas reuniones con la idea de fundar una escuela. Así fue como participé de esas reuniones y a partir de eso es que decidí ser parte con mucha inquietud, no sin temblor ni sin temor, porque estaba el deseo, no solo porque estaba la dictadura, de fundar la escuela. Sí, creo que la escuela empezó a funcionar como tal en el momento en que pudimos concretar la idea de los dispositivos de pase y de grado que hacen a lo que verdaderamente constituye una escuela. Tenemos en la escuela la revista Argumentos, hasta el momento vamos por la número 10, 9, la 9, esta es la número 3. Inclusive en este momento habíamos fundado una editorial. En esta revista, que se llamó Haciendo Escuela, están los trabajos de una jornada que hicimos en ese año 1993, y en el que están los dispositivos de pase. Cualquiera lo puede consultar, ya es documento de la escuela, y en ese primer apartado que se llama Cuestiones de Escuela, en el punto 3 hay un cuento de mi autoría que se llama Cuento con Fantasmas, y que les quiero leer dos párrafos porque me parece que puede transmitir el espíritu de lo que fue ese tiempo de ebullición, de mucho trabajo y de mucho tiempo que nos llevó finalmente poder concretarlo. Entonces, cito, parece ser que en todos estos años, la primera fundación fue hace ya 13, diferentes sucesos acarrearon sus respectivos revuelos. Desde el comienzo, un cosquilleo cada vez más insistente y tan molesto como cuando los zapatos se ajustan, provocó jornadas públicas y cerradas, encuentros con otras instituciones, trabajos en conjunto e individuales. Pero el malestar continuaba, por lo que surgió la proposición de una asamblea general para el día 9 de octubre a las 12 de la noche, con la siguiente convocatoria: tomar al Minotauro por las astas para tratar y fundamentalmente decidir, 13 años parecía ser un buen número, acerca de la autorización,
el reconocimiento y los aportes a y de los psicoanalistas de esta escuela. Fueron de a poco llegando y se conformó esta asamblea de bichos raros que, sin embargo, y esa es otra de sus rarezas, están allí reunidos trabajando con toda naturalidad y conmoviéndose con cosas inimaginables. Uno de los integrantes leyó la propuesta que con otro había firmado y se armó la discusión. Y ahora leo un párrafo mucho más breve, más sobre el final, que dice: se decidió que el Consejo de Ancianos siguiera trabajando un año más las cuestiones aún no resueltas, pase lo que pase, sea posible o imposible. La cita quedó establecida para el próximo año. O sea que nos llevó 14 años de deliberación poder finalmente, y de discusiones, de temores, inquietudes, poder tener el dispositivo de pases, y entonces podemos decir que entonces sí, el nombre escuela, al tener los dispositivos, conquistaba la herencia de Lacan en relación a la formación de analistas. Hay muchos psicoanalistas que son deudores de las enseñanzas de Freud y de Lacan, pero no toman de Lacan la proposición del 9 de octubre. Y esa es la diferencia, ¿no? Lo que al menos ya comanda como significante escuela y al mismo tiempo da los dispositivos para que eso pueda ocurrir. Después, como cualquier cosa que tenga que ver con el discurso analítico, se sabrá después si hubo o no pase, si hubo o no nominación. No es fácil esa pregunta, Una escuela, para mí, fundamentalmente, en una escuela se trata de la articulación, del análisis en intención, o sea, el análisis de cada uno, y el análisis en extensión, es decir, cómo cada uno juega eso que se produce en su análisis, los efectos de su análisis, en una escuela con otros. Entonces, para mí es esto, donde se juega lo real, el real del análisis de cada uno, cómo se juega ese real en el lazo con los algunos otros, con los que Lacan nos propone en la proposición del 9 de octubre, la fundación de una escuela. Eso sería. Fundamentalmente, Lacan habla en la proposición del 9 de octubre de la comunidad de experiencia, y me parece que eso es la cuestión, que viene de la pregunta anterior, ¿no? Cómo cada uno hace lazo con los otros. Hubo muchos momentos en que tomé decisiones que resultaron autorizaciones. Por ejemplo, presentar por primera vez un trabajo en el exterior, ¿no? Que fue precisamente en una Lacanoamericana, en la hermosa ciudad de Gramado, en Brasil, donde era escuchar a otros y hacerse escuchar, no solo escuchar a los otros de la escuela y hacernos escuchar, sino de otras escuelas, de otras instituciones. Eso fue, por ejemplo, un momento que a mí me permitió leer en qué lugar estaba yo en mi formación respecto de mis pares y respecto de aquellos que eran nuestros maestros, ¿no? Esa diferencia estaba ahí plasmada en el trabajo de cada uno. Fue importantísimo para mí ese momento. Por eso digo que fue esa decisión de tomar la palabra ahí, fue una autorización. Bueno, después, otro momento, hay muchos, ¿no? Son muchos años de escuela y en la escuela.
pero cuando recibí la carta del jurado de AME, de analista miembro de escuela, que no recuerdo el contenido de la carta, pero sí hay significantes que pude recortar cuando leo la carta, que fueron de algún modo recortados y transmitidos por el jurado. Por ejemplo, uno de esos significantes es la hora del sujeto, con lo cual pasó a ser el nombre del único libro que he escrito hasta ahora, que se llama así. O sea que los efectos de actos de autorización se pueden leer, como se leen los efectos cuando hubo un efecto de sujeto o acto analítico en la sesión. Bueno, el tiempo en el psicoanálisis tiene sus particularidades. Si empezamos leyendo a Freud, en El poeta y su fantasía, ese texto hermoso, él dice que la tripartición temporal en presente, pasado y futuro se enhebra con el hilo del deseo. Por eso es que una autorización, un acto cualquiera, solo se puede leer a posteriori. Además, la resignificación a posteriori, nachtraglis, decía Freud, está desde el comienzo de la obra de Freud en el proyecto. Entonces, la cuestión del porvenir es un tema, el tema del tiempo. Yo creo que, y esto siguiendo a Lacan, ¿no?, en radiofonía y televisión, cuando dice de no llenar el síntoma de sentido, que en la medida en que un acto sea analítico, en el sentido analítico del término, se trata de no llenarlo de sentido. Y mientras esto ocurra así, habrá psicoanálisis. O sea que depende del acto analítico, en el sentido de que además habrá habido análisis y por ende habrá habido escuela.